Antes de iniciar el video, quisiera mandar un profundo agradecimiento a todas aquellas personas que apoyan lo que hago y me dan esos ánimos de continuar. Espero seguir creando contenido que entretenga sus mentes, para así seguir aventurándonos en este oscuro planeta, lleno de misterios, enigmas, y horrores, que se esconden de nosotros y que anhelan salir a la luz. En serio, muchísimas gracias. Sin más dilación, comencemos el video. Experimentar. Un hecho que ha ayudado al ser humano a sobresalir entre las especies, una actividad que nos permite mejorar con cada paso que damos, que por consecuente, nos traerá más conocimiento a futuro que podremos utilizar para eliminar algún problema que nos aqueje en esos momentos. Un experimento consiste en una prueba que provoca un fenómeno en unas condiciones determinadas, con el fin de analizar sus efectos, o de verificar una hipótesis, o un principio científico. Ejemplos de experimentos que ayudaron a sobresalir a la raza humana hay demasiados, pero algunos de los más importantes podrían ser el experimento de Galileo, con el que logró descubrir que todos los objetos caen a la misma velocidad. O el experimento de Isaac Newton, con el que logró descubrir la refracción de la luz blanca. No obstante, a pesar de la inmensa cantidad de experimentos que se han realizado a lo largo de los años, existen aquellos que se ocultan en un baúl cerrado con llave, debido a lo oscuro y macabro de la realización de aquel experimento, en el cual se echó de lado la dignidad de los afectados, y sus derechos humanos solo se convirtieron en un recuerdo. Por eso el día de hoy, abriremos ese baúl, y nos adentraremos a un mundo donde cualquier persona, o animal, pierden el valor de su vida en nombre de la ciencia. Estos son, los 10 experimentos más macabros y oscuros de la historia. En 1935, un equipo de expertos en lenguaje de la Universidad de Iowa llevaron a cabo un experimento para comprobar si la tartamudez era una conducta aprendida, que se relacionaba con la ansiedad de los niños por hablar bien. El horror comenzaría a la hora en la que se planteó el experimento, ya que durante su realización se forzó a un grupo de huérfanos a tartamudear, diciéndoles que estaban condenados a ser tartamudos. El experimento se llevó a cabo por el patólogo Wendell Johnson en Iowa, entre enero y mayo de 1939, y supervisado por una de sus mejores estudiantes de posgrado, Mary Tudor. Aunque Johnson era patólogo del habla, no tenía preparación alguna en psicología, por lo mismo, el experimento carecía completamente de ética, y su realización fue bastante brutal. El motivo, por el cual Johnson realizaba este experimento, fue para descubrir las causas reales que se escondían detrás de la tartamudez. Él estaba convencido de que la tartamudez se debía a un comportamiento aprendido, por resultado de la ansiedad que experimentaban algunos niños cuando empezaban a aprender a hablar. En el experimento monstruo, se llevó a cabo con 22 niños huérfanos del orfanato de Davenport entre 5 y 15 años de edad. Se dividieron en dos grupos de niños, uno de los grupos con problemas del habla, y otro grupo, el cual tenían un habla normal. Al grupo que contaba con problemas de habla, se les felicitó continuamente por sus avances en el lenguaje, mientras que al otro grupo de niños, no se le hacía más que recalcar todos los fallos que cometían, y que si seguían así aquello les llevaría a desarrollar la tartamudez. Los resultados de este monstruoso experimento fue que los niños desarrollaran trastornos de personalidad, ansiedad y habla retraída, y no la tartamudez que tanto pretendía Johnson. Un experimento que lo único que provocó fue bastantes daños a aquel grupo de la sociedad, que debido a su edad, cualquier comentario podría influir dentro de su vida y cambiarla para siempre. En 1971, el profesor de psicología Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, se dedicó a probar experimentalmente la naturaleza de la maldad humana, llevando a cabo un estudio en el cual no existía ningún ápice de ética, ni de empatía. Para la realización del experimento, se construyó una prisión, y le pagó a un grupo de estudiantes universitarios para que jugasen el rol de ser guardias y prisioneros. Por lo que desde ese momento iniciaría el experimento, que duraría tan solo 2 semanas, semanas en las cuales las cosas se volvieron bastante caóticas.
Durante la investigación, según el profesor Zimbardo, aquellos estudiantes que tomaron el rol de guardias, adoptaron una actitud bastante sádica, mientras que los presos se deprimieron, mostrando signos de estrés a causa de esto. Los guardias adquirieron comportamientos bastante extremos, humillando a aquellos que actuaban de prisioneros, desnudándolos, y rociándolos con sustancias químicas, además de emplear técnicas de hostigamiento e intimidación. Sin embargo, en el inicio del experimento, los estudiantes que hacían de guardias, no eran violentos, sino que actuaban como si lo fueran. Lo oscuro y tétrico del caso, fue que el mismo profesor Zimbardo, fue quien alentó el desarrollo de los comportamientos abusivos, y violentos. Otro dato bastante tétrico, sería el hecho de que varios prisioneros, exageraron sus crisis emocionales, para poder ser liberados de este macabro experimento. Este experimento nos demostró que cualquier persona puede volverse un monstruo cuando se expone a determinadas situaciones, revelando la verdadera naturaleza del ser humano. Durante 1830, los anatomistas solo podían diseccionar, de forma legal, los cuerpos de asesinos que habían sido ejecutados. La escasez de cuerpos para el estudio era tan grande en Gran Bretaña que se convirtieron en una valiosísima mercancía, lo que provocó que se producieran robos continuamente. Cuando alguien moría, la familia se turnaba para vigilar el cadáver, y luego durante unos días, también la tumba para que el difunto no fuera desenterrado, y vendido al mejor postor. William Burke y William Hare nacieron a finales del siglo XVIII en Irlanda. Por motivos laborales emigraron a Escocia, donde ejercieron diversas profesiones, y contrajeron matrimonio, a pesar de que William Burke ya estaba casado en Irlanda. Ambos hombres se conocieron en el hostal que la esposa de William Hare tenía en Edimburgo, una ciudad repleta de curiosidades, y se hicieron grandes amigos. Una noche, uno de los huéspedes del hostal falleció repentinamente, algo que los dos Williams no desaprovecharían y verían la oportunidad de vender el cadáver. Aquella persona que les compró el cadáver fue un afamado médico anatomista llamado Robert Knox, el cual les dio más de 7 libras por el cuerpo. En vista del dinero ganado fácilmente, decidieron continuar con el negocio y, como no moría nadie en el hostal, decidieron ayudar a traspasar a la otra vida a un huésped que estaba enfermo. Para lograr cumplir con el asesinato, lo emborracharon y realizaron el método Burke, el cual consistía en que uno cogía a la víctima por detrás y la inmovilizaba, mientras el otro le metía los dedos índice y medio en los agujeros de la nariz, mientras con la otra mano le tapaba la boca hasta que se asfixiaba. Luego de eso, vendieron el cuerpo al Dr. Robert Knox. Supuestamente, Knox no era consciente, o no le importaba realmente el origen de los cuerpos que le proporcionaban estos proveedores de cadáveres, a pesar de que sospechosamente eran bastante frescos. Cuando esto se descubrió, Burke recibió la pena de muerte por sus delitos, y el gobierno británico se vio obligado a relajar las restricciones en torno al uso de cuerpos para las disecciones. Esto nos demuestra lo lejos que se puede llegar por unas cuantas monedas, y lo lejos que están dispuestos a llegar los hombres de ciencia para poder llevar a cabo sus investigaciones. En el año 1932, médicos financiados por el gobierno de los Estados Unidos de América, realizaron un experimento en Tuskegee, Alabama. Este experimento tenía por objetivo estudiar la progresión natural de la sífilis, sin la intervención médica ni la realización de algún tratamiento. A lo largo de 40 años, 399 pacientes sifilíticos, la mayoría de ellos siendo pobres, afroamericanos, o analfabetas, fueron engañados con la idea de que se les proporcionaría asistencia médica estatal gratuita, nada más lejos de la realidad, ya que no recibirían tratamiento alguno, dejando que la enfermedad se desarrolle dentro de su cuerpo, sin que los afectados sepan que tienen esta enfermedad. Aunque el conocimiento obtenido sobre la enfermedad fue demasiado, pero las consecuencias que sufrieron los participantes del experimento, serían una tortura y una pesadilla para aquellos que sufrieron los síntomas y el avance de la enfermedad, y no solo eso, sino que también su familia o gente de sus alrededores, sufrirían las consecuencias de este cruel experimento.
Los resultados del experimento Tuskegee fueron los siguientes. De los 399 pacientes que participaron dentro del experimento, solo 74 pudieron sobrevivir, 28 pacientes murieron directamente por la sífilis, 100 pacientes murieron a causa de las complicaciones relacionadas con la enfermedad, 40 esposas de los pacientes resultaron infectadas, y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Este experimento generó mucha controversia, y provocó cambios en la protección legal de los pacientes en los estudios clínicos. Los sujetos utilizados dentro de este experimento no habían dado su consentimiento informado, y no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico, y fueron engañados al decirles que tenían mala sangre. A los que participaron dentro de este oscuro experimento, se les prometió que recibirían tratamiento médico gratuito, transporte clínico gratuito a la clínica, comida, y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento. Vaya ironía, ya que estas personas que no contaban con los recursos necesarios para tener una vida digna, se les prometió una solución a sus problemas, y solo recibieron un destino peor que la muerte. Gente que solo fue utilizada con fines médicos, ignorando la dignidad de la vida de estas personas. Durante los años 1946 y 1948, los gobiernos de Estados Unidos y de Guatemala participaron en una investigación en la cual presos guatemaltecos, soldados, niños huérfanos y enfermos mentales de la misma nacionalidad fueron infectados deliberadamente con sífilis y otras enfermedades venéreas como la gonorrea. La investigación pretendía probar la eficacia de ciertos químicos para prevenir la transmisión de esta enfermedad, por lo que los sujetos fueron infectados al darles dinero para que tuviesen relaciones sexuales con prostitutas diagnosticadas con la enfermedad. Las cosas empezaron a volverse más oscuras cuando rasparon la piel de los penes de los guatemaltecos afectados y se les vertieron bacterias cultivadas de sífilis en las heridas. De esta manera se les administraría penicilina, con el fin de tratar la infección. No hay datos precisos sobre las identidades de las víctimas ni, lo más importante, un cuadro clínico completo de estas, aunque sí hay algunas referencias personales de los pacientes, y alusiones médicas que permiten determinar que hubo al menos una persona fallecida por un ataque epiléptico durante la experimentación. Al igual que con el experimento de Tuskegee, no se hizo seguimiento del caso, ni se firmaron consentimientos informados para participar dentro de la macabra investigación. Por esta razón, en el año 2010 Hillary Clinton junto a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, emitieron una disculpa pública por el experimento, una disculpa que solo serían palabras. Palabras que no compensaran el dolor y el sufrimiento por el que pasaron aquellos que fueron engañados para participar dentro de esta oscura investigación. James Marion Sims fue un hombre de ciencias de enorme controversia, puesto que si bien fue una eminencia en el campo de la medicina, y más precisamente en el de la ginecología, para muchos es también un verdadero villano. Marion Sims fue el cirujano más importante del siglo XIX, considerándose hoy como el padre y fundador de la ginecología moderna. Una de sus principales aportaciones fue que él desarrolló la primera operación consistente y exitosa de la fístula vésico-vaginal, que durante ese tiempo fue una terrible complicación médica directamente relacionada con el parto, desarrollada entre la vejiga y la vagina que resulta en una constante e incontrolable inconsistencia urinaria. Marion Sims logró resolver así un problema médico que afectó seriamente a millones de mujeres a lo largo de la historia, un problema que no pudo haber sido resuelto por varios médicos del siglo, lo que provocó en el médico elogios y admiración, siendo considerado un héroe del área quirúrgica. No obstante, en el siglo XX, la reputación de Sims no tardó en derrumbarse, cuando se dio a conocer las formas y los métodos que el cirujano había empleado para desarrollar sus avances, revelándose la verdadera cara de este médico. La mala fama de Marion Sims resultó de las cirugías experimentales que llevó a cabo con mujeres esclavas afroamericanas a las cuales provocó enormes sufrimientos.
Las cirugías de Sims se realizaban sin anestesia, no solo porque para esos momentos la anestesia todavía estaba en desarrollo, sino porque Sims consideraba que el dolor que provoca la operación quirúrgica que realizaba, no tenía tanta magnitud como para el uso de anestesia. Una falsedad que vivieron aquellas esclavas en carne propia. 4 años que el cirujano experimentó con decenas de mujeres esclavas, dentro de un viejo hospital de la zona de Montgomery, Alabama, en el cual ocurrieron incalculables daños que fueron provocados por Sims. El día de hoy, se sabe que ninguna de las cirugías practicadas por Sims fueron consentidas, las mujeres eran maniatadas a la fuerza, y obligadas a someterse a los brutales y extremadamente dolorosos procedimientos experimentales de Sims, demostrándonos que hasta el héroe más noble, puede tener un lado oscuro por detrás. El Holocausto fue el escenario para los más cruentos experimentos hechos con humanos. En lo general, los nazis usaban prisioneros para probar tratamientos contra enfermedades infecciosas, y para ver los efectos de armas químicas. Uno de los nombres más reconocidos referente a los experimentos durante el Holocausto fue Josef Mengele, el cual estudió medicina en las universidades de Múnich y Bonn desde 1929 hasta 1932. Ejerció como médico durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz, que se encontraba en Polonia, lugar donde más de 1 millón de prisioneros, en su gran mayoría judíos, fueron ejecutados. Algunos de los experimentos que realizó Mengele en el campo de concentración Auschwitz fueron los siguientes. Experimentos con gas mostaza. Este experimento tuvo el fin de encontrar la mejor forma de curar las heridas producidas por el gas mostaza, por consecuente la mayoría de las heridas causadas por este gas se infectaban. Experimentos con sulfamida. Se realizó para indagar sobre la efectividad del medicamento, este era conocido en ese entonces por ser el medicamento milagroso. Gran parte de las heridas se infectaban con bacterias como el Streptococcus, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, etc. Este medicamento cortaba la circulación de la sangre, atando los vasos sanguíneos de ambos extremos de la vida, para hacer un tipo de campo infectado. Luego estas heridas empeoraban la condición de la infección poniendo virutas de madera y vidrio molido en las heridas. Experimentos de inanición hasta la muerte. Mengele dio la orden de que se ataran los senos de una mujer para que los médicos nazis pudiesen ver cuánto tiempo demoraba un bebé en morir de hambre. Experimentación con enanos. Las malformaciones eran de sumo interés para Mengele, por lo tanto, aquellas personas que presentaban padecimientos como el enanismo, se salvaban de la cámara de gas, para ser utilizados como objetos de prueba de experimentación. Una de estas pruebas, podría ser aquella en la cual se le obligó a un enano a tener relaciones sexuales con una gitana que padecía de sífilis, para observar cómo se desenvolvía la enfermedad dentro del cuerpo humano. Sin duda alguna, uno de los seres humanos más macabros dentro de toda la historia humana, mostrándonos lo terribles y oscuros que pueden llegar a ser los seres humanos cuando se les da el poder necesario para liberar sus mentes. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas durante los años 40, y para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, el gobierno de los Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar a personal militar en sus experimentos, exponiéndolos a gas mostaza y otros productos químicos, los cuales provocaban quemaduras en la piel de los soldados afectados, y en el peor de los casos, los pulmones de los afectados empezaban a destruirse. Lo peor es que ninguno de los soldados sabían que formaban parte de este experimento. Un dato bastante oscuro acerca de este experimento se refiere a la forma en la cual se realizaba este cruel experimento, evocando a la Alemania nazi. Encerraban a los soldados que participarían dentro del experimento en cámaras de gas para probar máscaras antigas y ropas de protección. Entre los agentes químicos utilizados se encontraba la lewisita, que es un compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma, y que al contactar con la piel, provocaría inmediatamente un dolor extremo, picor, hinchazón, y erupciones cutáneas dentro de la piel de los afectados.
La inhalación del gas provoca sensaciones de ardor en los pulmones, estornudos excesivos, bastantes vómitos y edemas pulmonares. Aparte de la leucita, se experimentó con el gas mostaza, el cual tiene efectos que son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después de la exposición. Los efectos primarios incluyen quemaduras graves, que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de algún fluido amarillo. El gas mostaza tiene propiedades mutágenas y cancerígenas que han costado la vida a muchas personas expuestas. Muchos soldados que solo luchaban por su patria, murieron de una manera bastante horrible y sufrieron las diferentes consecuencias de la exposición a las propiedades de los diferentes agentes químicos, descubriendo la verdadera cara del gobierno de su país. El proyecto MK Ultra es el nombre clave dado a un programa secreto e ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El proyecto MK Ultra estaba encabezado por el Dr. Donald Ewen Cameron, el cual, en el marco del su proyecto 68, el Dr. Cameron sometía a los pacientes de su Instituto Memorial Allen en Montreal, con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia que les dejó serios daños y alteró sus vidas de forma en la que éstas no volverían a la normalidad. Así, entre 1957 y 1964, el Dr. Cameron sometió a sus pacientes a una terapia que sobrepasaba entre 30 y 40 veces a las normas establecidas. Este inducía a sus pacientes a estado de coma mediante el uso de drogas durante meses. Asimismo, se reproducían cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Esto tuvo graves consecuencias en los afectados, las cuales fueron las siguientes. Los pacientes olvidaron cómo hablar, olvidaron a sus padres, y sufrieron amnesia grave. La CIA realizó experimentos en ciudadanos canadienses, ya que consideraban demasiado arriesgado realizar esta clase de crueles experimentos en la población estadounidense. Una de las acciones más crudas, y demasiado oscuras, ya que para que este experimento pudiera seguir siendo financiado, el Dr. Cameron involucró a niños en los experimentos, induciendo en una ocasión a que un menor fuera abusado por un alto funcionario gubernamental, para luego utilizar la grabación de esta escena en forma de chantaje. Algunos de los experimentos más brutales que se llevaron a cabo durante la realización del proyecto MK Ultra fueron los siguientes. Experimentación mediante el uso de drogas. Los experimentos incluían la administración de LSD a empleados de la CIA, militares, médicos, agentes del gobierno, prostitutas y pacientes con enfermedades mentales, con el fin de estudiar las reacciones que provocaba esta temible droga. Al igual que con los demás experimentos mencionados durante la realización del video, las drogas fueron administradas sin el conocimiento, ni el consentimiento informado, afectando a las personas que formaban parte de este experimento, sin que éstas se dieran cuenta. Experimentos en Canadá. El Dr. Cameron deseaba corregir la esquizofrenia por medio del borrado de memorias existentes y reprogramación de la psique. Cameron experimentó con varias drogas paralizantes, y también con terapia electroconvulsiva a 30, 40 veces la dosis de electricidad recomendada. Sus experimentos conductistas consistieron en poner a los sujetos en estado de coma, inducido por medicamentos durante semanas, mientras se reproducían sonidos repetidos o simples declaraciones repetitivas. La mayoría de los registros acerca del proyecto MK Ultra fueron destruidos, por lo que, diversos datos importantes acerca de este experimento, como lo puede ser la naturaleza incontrolada de los experimentos, los participantes, y por sobre todo, las muertes de aquellos que fueron integrados de manera obligada, nunca será conocido, quedando como uno de los secretos más oscuros de los Estados Unidos.
El Escuadrón 731 fue un programa encargado de la investigación y el desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón 731 era oficialmente conocido por el ejército imperial japonés como el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kempeitai. El escuadrón fue camuflado como un módulo de purificación de agua situado en el distrito Pingfang, al noreste de la ciudad china de Harbin. Este operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada KDA. Este escuadrón promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, contraespionaje, investigación, sabotaje político, e infiltración en las líneas enemigas. Algo tétrico es que hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso, incluso prisioneros de guerra estadounidenses y europeos, fueron utilizados como objetos de prueba para la brutal experimentación de aquel escuadrón. Algunas de las pruebas que realizó este temible y oscuro escuadrón fueron las siguientes. Los prisioneros de guerra y mujeres embarazadas fueron sometidos a vivisecciones, mientras estos seguían con vida y sin el uso de anestesia. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas, mientras estos aún seguían con vida, con el fin de estudiar la pérdida de sangre. A algunos prisioneros se les extirparon partes del cerebro, pulmones, hígado, etc. Los prisioneros recibían inyecciones con sueros contaminados con agentes patógenos, haciéndolos pasar por vacunas. Los prisioneros eran infestados con pulgas transmisoras de la peste bubónica, con el fin de ver su viabilidad en una próxima guerra biológica. Pero sobre todas las acciones que este escuadrón realizó, las más brutales fueron las siguientes. Encerrar a soldados en cámaras de vacío para ver cómo estos reaccionaban. Probaban lanzallamas en contra de los sujetos de prueba. Varios sujetos de prueba fueron utilizados como blancos humanos para las pruebas de granadas. Y algunos sujetos de prueba fueron expuestos a temperaturas extremas, experimentando padecimientos como la hipotermia y la hipertermia. Esto sin dudas, es una de las manchas más oscuras dentro de la historia del mundo, siendo uno de los peores crímenes de guerra en toda la historia de la humanidad, demostrándonos la maldad humana en todo su esplendor. El mundo es un lugar bastante enigmático, y como vimos el día de hoy, han habido experimentos los cuales han sido ocultados debajo de la alfombra de la humanidad, pero no olvidados, siendo recordados como manchas dentro del mundo de la ciencia y de la historia, demostrándonos que hasta los hombres de ciencia pueden llegar a ser unos verdaderos psicópatas cuando se busca una respuesta de algún problema de la sociedad, dejando ver ese lado oscuro de la humanidad. Y no lo olvides jamás, donde los sueños mueren, las flores nacen. Hasta la próxima.